Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Dianis Thomas y hoy voy a estar hablando sobre el turismo en España en las décadas finales del franquismo. Aquí, como vemos la preciosa playa con muchos edificios. España, un país rezagado en el turismo internacional durante el primer tercio del siglo XX, pasó a convertirse en una potencia turística y nos preguntamos cómo y por qué se produjo esta transformación. ¿Qué papel jugó el turismo de masas en el modelo de desarrollo español entre 1939 y 1975? Y si el turismo fue una bendición del cielo o una plaga en la España franquista. Tenemos una foto del señor Franco o el presidente Franco. Iniciado el siglo XX, se constata una voluntad social y política de incorporar el país a las industrias del turismo, sumarlo a las corrientes del turismo internacional por sus potencialidades para el progreso material de la nación. Es cierto que existían limitaciones reconocidas, objetivas, en materia de infraestructura del transporte y sobre todo en la calidad de alojamiento, que desalentaba el viaje a y por España. Pero el turismo entró en estos años en la agenda política. Y se va a hablar ahora de España en sus mejores momentos. En 1950 España poseía una más que modesta cuota en el mercado turístico mundial. Y como vemos aquí, tenemos un reflejo de cómo el ingreso por el turismo fue incrementando. El turismo de masas de la década del 1950 se volvió en el territorio español un turismo masivo. Las masas invadieron España de forma pacífica pero explosiva. En la fase desarrollista de la dictadura franquista, entre 1959 y 1975, el país quedó convertido en uno de los líderes del turismo mundial, no tan solo en España, pero mundial. Entre 1959 y 1975, España consolidó como destino preferible del turismo masivo veraniego, movido por las playas, el sol o en ciertos ámbitos la diversión nocturna. El vicepresidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, calificó a ese turismo en 1969 de turismo de alpargata, poniendo de relieve su relativamente bajo poder adquisitivo. La competitividad turística española no se sustentaba solo en los bajos precios, pues la riqueza de su patrimonio histórico y natural, su exotismo, la novedad relativa frente a Italia o Francia o la reconocida hospitalidad de los españoles fueron factores relevantes. No obstante, los precios explican en buena medida el éxito del destino de España. Consecuencias de un turismo tan agresivo. Vamos a hablar de eso porque la gente piensa, pues el turismo es muy bueno para un país, pero ¿qué viene detrás de eso? El turismo no solo tuvo efectos económicos registrados monetariamente en la contabilidad nacional, el hecho de que los arenales de algunas de las provincias mediterráneas y de las islas Baleares y Canarias se convirtieran en uno de los epicentros mundiales del turismo masivo de sol y playa nos sitúa ante un fenómeno demográfico y social de envergadura. El turismo de sol y playa, concentrado en unas cuantas semanas al año, es consumidor del territorio de espacios naturales y urbanos preexistentes. Por tanto, además de importantes efectos económicos, tuvo relevantes impactos medioambientales ya perceptibles y registrados en el caso español. En informes oficiales de los primeros años 70, con el inicio de boom turístico, pero no suficiente
suficientemente contabilizados y menos estudiados que los efectos económicos inmediatos. Esta dependencia del desarrollo español respecto al turismo de masas receptivo se convirtió con el paso de los años en un motivo de preocupación y de crítica. Esta crítica se fundamentó en los estrangulamientos, tensiones intersectoriales y costes medioambientales generados por las actividades turísticas. Esto llevó al debate a medida de los años 70 con las crisis internacionales desde 1973, de si el maná del turismo era en España una bendición del cielo o una plaga. Aquí como vemos, ya vemos cómo se estaba formando los edificios y se ve también cómo la construcción era alrededor del agua. La España franquista, el fenómeno turístico no se limitó al turismo receptivo y sus efectos económicos no se ciñeron a las divisas que convirtieron los ingresos por turismo en la principal partida compensadora de los déficits de la balanza de pagos, ni estos aportes se limitaron a la etapa de 1960 y 1975. El turismo generó una importante industria que impactó sobre el empleo y el Producto Interior Bruto a través del efecto multiplicador del gasto turístico. Por otra parte, la compensación del desequilibrio en la supervivencia financiera del régimen de Franco. Como vemos en 1947 y en 1959 y en el desarrollo económico y social del periodo, es imposible entender el modelo de desarrollo español de esta época sin considerar el papel de las variables turísticas, al igual que sucede en las décadas posteriores. Como comprobamos en lo que llevamos del siglo XXI hasta aquí la bendición. En el saldo final del turismo hay no obstante luces y sombras, ganancias y costes sociales que obligan a huir del triunfalismo y aconsejan una valoración ponderada de sus presumibles beneficios netos. El turismo tuvo en la España franquista su dosis de plaga. En primer lugar, la evolución turística acentuó la orientación terciaria de la economía española cuando apenas había completado su industrialización moderna. En segundo lugar, dado su alto componente exterior, tuvo una excesiva dependencia del consumo de los residentes. Este turismo exterior, canalizado cada vez más a través de vuelos charters, fue gestionado por potentes turoperadores extranjeros con capacidad de imponer precios, de modo que la demanda y sus intermediarios llegaron a controlar la oferta, originando una especie de dependencia colonial en las provincias en las que la presencia de aquellos fue mayor. Allí donde existían enclaves o completos turísticos controlados o participados por inversiones extranjeros, esta dependencia fue mayor. En algunas provincias ese modelo turístico originó una visible colonización inmobiliaria. Como ven, estamos viendo lo que ha pasado con el turismo, ya que los edificios han bloqueado o han prevenido la vista y han destruido mucho de la naturaleza. Qué pena. Esto sería todo. Espero que les haya gustado y espero que mis fotos le hayan gustado también. Gracias.